Es un movimiento que ellos saben, ellos, los ingenieros, los sabios, los expertos, son los que deben dominar el resto. El problema aquí deriva, primero, ¿experto en qué? Aparte de quién es el tecnócrata, ¿qué área de la tecnocracia es la que debe dominar? O sea, ¿qué área de conocimiento es la que tiene que dominar para que una persona sea experto? Se ve como el dinero físico como un enemigo, el dinero físico aún sigue siendo una garantía de libertad y de anonimato. El problema del dinero, eso no es solo el control que tenga el control o el registro de todo lo que gaste usted, cómo lo gaste, cree que dice, pues no es usarse, pues, pero ese registro está ahí, ese registro en un momento dado puede ser usado contra usted, puede ser usado para chantajearlo, puede ser usado para muchas cosas distintas, pero no solo eso, es que el problema de mirar el dinero físico es que los gobiernos pueden inflar a gusto y pueden ponerle un impuesto a los depósitos. ¿Hacia dónde estamos yendo hoy? Porque, digamos, a diferencia, si se quiere, de los liberales clásicos, inclusive un poco tirando a las personas que tienen una tendencia más hacia la socialdemocracia, hay una tendencia, si se quiere, a combatir a la izquierda, más que nada, pero particularmente yo me defino como liberal radical, anarquista por consecuencia lógica, simplemente por defender el derecho natural, y me parece que el enemigo natural que hoy por hoy tenemos por coyuntura política es la idea de la tecnocracia, un Estado prácticamente totalitario y centralizado. ¿Hacia dónde siente que usted que está yendo el mundo y qué tendríamos que, como liberales, tratar de, si se quiere, combatir políticamente? Sí, me gusta mucho esa idea que hace usted de la tecnocracia, porque muchas veces no se la ve como un peligro. Y yo creo, muchas veces, no hablo mucho de esto, pero yo creo que la tecnocracia es uno de los poderes más fríos que existen y, por tanto, es uno de los más peligrosos, porque además es un poder muy legítimo. Porque supuestamente se basa pues, en una supuesta competencia técnica, en un conocimiento que está privado al resto de los mortales y la posesión de ese conocimiento les da como derecho a dominar a los demás. Por ejemplo, el político tradicional, el cacique, el alcalde, el político típico que puede existir, por lo menos tiene que responder delante del pueblo, tiene que hacer algo por el pueblo, pero estos ni siquiera tienen que hacer algo por el pueblo, ni siquiera tienen que preocuparse por eso. Simplemente hacen unos planos, hacen unas rayas, hacen unos dibujos y el país tiene que adecuarse a esos dibujos que ellos hicieron, ¿no? Pero a mucha gente le parece bien, porque supuestamente es un poder despolitizado, es un poder neutro, es un poder así como científico, ¿no? Y con toda la arrogancia que la palabra ciencia muchas veces lleva, ¿no? Entonces, en esas que lleva, o que se la asocia, no que la tenga. Y ese poder es muy... Pocos han hablado de esto. Creo que Vallée de Goytisol, en un libro que se llama Sociedad de Masas y Derecho, que está colgado en internet en algún sitio, habla mucho de esto, del poder de la tecnocracia. Él habla, por ejemplo, de los tiempos del franquismo, cómo el poder tecnocrático se implantaba. Pero creo que se está pasando en otras partes del mundo y es un poder muy frío, porque además nada garantiza que tenga éxito, porque el tecnócrata en última instancia también tiene un modelo social, ¿no? Un modelo de diseño. Los primeros tecnócratas, en el Saint-Simon Comte, en el siglo XIX, sí. Por ejemplo, el movimiento tecnocrático en los Estados Unidos, Veblen, Thorstein Veblen, por ejemplo, un libro que se llama El ingeniero y el sistema de precios, o Scott, o por ejemplo, King Cam Gillette, el método de la maquinilla de afeitar, que fue también uno de los padres de este movimiento, pues querían diseñar la sociedad, diseñaban viviendas ideales, diseñaban viviendas comunales, querían una sociedad gobernada por ingenieros, y los ingenieros que fueron los que pusieron los precios. Sí, con Henry Ford pasó también algo similar con lo que había puesto en Brasil. Señor. Es un movimiento que ellos saben, los ingenieros, los sabios, los expertos, son los que deben dominar el resto. El problema aquí deriva, primero, ¿experto en qué? ¿No? Es decir, ¿cuál es el tipo de conocimiento que deriva en capacidad de gobernar? Dice, no, deben gobernar los expertos, pero repito, ¿experto en qué? Es decir, economista, politólogo, ingeniero, sociólogo, en caso de la guerra, expertos en medicina, que fuera. ¿Pero qué tipo de conocimiento es? Economistas somos muchos, pero economistas o politólogos los hay de la escuela austriaca, los hay de keynesianos, los hay marxistas. ¿Cuál es el tipo de escuela que da derecho a gobernar? ¿No? Porque no hay acuerdo entre ellos. Dentro de los economistas, ¿qué economistas deben mandar? Los expertos en desarrollo, los expertos en microeconomía, los expertos en macroeconomía, ¿no? No, sociólogo, politólogo, ¿cuáles son las escuelas correctas para enseñar? Y dentro de los expertos, ¿quién decide quién es el experto? ¿No? Entonces, es un problema. Es decir, al final, es un poder que se autoimpone, se impone por medios políticos internamente y después se legitima por un conocimiento técnico. Pero entre los propios técnicos o entre los propios tecnócratas, los que gobiernan entre ellos no se escogen por tecnocracia.
el tecnócrata que manda en ellos es el tecnócrata con más habilidades políticas, con más capacidad de organizar coaliciones, con más capacidad pues, de buscar apoyo fuera, de obtener recursos, lo que sea, pero no es el que más sabe, sino el que más hábil en mandar a los demás tecnócratas. Cualquiera que entienda un poco el mundo de los expertos ve que dentro de los expertos, dentro de las escuelas, dentro de las teorías, siempre hay quien gobierna más que los otros, pero no es el que más sabe necesariamente, sino el que más habilidad política tiene. Entonces, al final, en última instancia, no deja de ser un juego político igual. Digamos que usted ve un peligro latente en lo que hoy por hoy se denominaría 2030, la Agenda 2030, por ejemplo. Es un ejemplo de este estilo, hecho por, bueno, la gente de los objetivos del milenio, pues unos señores en la ONU, que no sé quién los nombró, ¿no? Y valga la redundancia que Cuba es uno de los que ganó justamente los objetivos del milenio del 2015, cuando claramente la línea de pobreza es total en la población. No, pero digo, se establecen unos objetivos por una serie de técnicos y son ellos los que deciden cuándo se cumplen esos objetivos, cómo se cumplen, cuántos recursos hay que darles, cómo hay que organizarlos, etc. ¿Y por qué esos objetivos? Repito, aparte de quién es el tecnócrata, ¿qué área de la tecnocracia es la que debe dominar? O sea, ¿qué área de conocimiento es la que tiene que dominar para que una persona sea experto? ¿No? Totalmente. ¿Y quién examina, decide si una persona es experta o no? Y en ese sentido, buscando la legitimidad, no podemos poner el trabajo que se hace en las universidades, por ejemplo, porque me pasa con el ejemplo que está dando usted, es que tanto, yo siento que Argentina sigue muchas agendas españolas en este sentido, como por ejemplo un Ministerio de la Igualdad o del Género o de la Mujer o como se llame, que se realiza un trabajo sociológico para intentar legitimar muchas de las cuestiones en ese sentido. Es que primero se decide, después se justifica. Nosotros pensamos muchas veces que en política las decisiones son tomadas después de un análisis. O sea que primero estudiamos el problema, analizamos, vemos todas las alternativas, estudiamos todas las distintas posturas y después decidimos la postura que entendemos que es mejor, ¿no? Muchas veces no decidimos porque por motivos ideológicos, por motivos políticos, por motivos personales, por lo que sea, tomamos una decisión política y después llamamos al experto para que nos la justifique científicamente, que es lo que está usted apuntando. Primero hay una agenda pues, de igualdad, de medio ambiente, de economía, de lo que sea, pues decidida políticamente, pues en asambleas o en grupos de presión dentro de los partidos o muchas veces por la propia voluntad del dirigente, decide que le gusta esa política, que tiene cosas diferentes, entonces llama después a expertos, sociólogos, politólogos, economistas, que le justifiquen lo que ya tomó, con argumentos técnicos. Pero primero es la decisión y luego la justificación, no al revés. Casi siempre es así. Sí, eso hoy por hoy con inclusive los marcos normativos prácticamente homogéneos que se ven en el mundo, se nota que hay una clara, digamos, si se quiere, vinculación directa entre las diferentes fuerzas políticas. Pero hoy, por ejemplo, quiero ya entrar en algo un poquito más técnico. Uno de los peligros latentes que más veo, que siento que es prácticamente el exterminio por completo de la libertad humana, que es la implementación de la CBDC, por ejemplo. ¿Cómo ve, por ejemplo, esto digamos, de forzar la implementación de digamos, una moneda digital obligatoria de curso legal de un banco central? No difiere mucho de lo que hay ahora. La única diferencia de la moneda digital es si se excluye el dinero físico. Y se ve como el dinero físico como un enemigo, el dinero físico aún sigue siendo una garantía de libertad y de anonimato. El problema del dinero, eso no es solo el control que tenga el control o el registro de todo lo que gaste usted, en cómo lo gaste, creo que dice, pues no es usarse, pues, pero ese registro está ahí, ese registro en un momento dado puede ser usado contra usted, puede ser usado para chantajearlo, puede ser usado para muchas cosas distintas, pero no solo eso, es que el problema de mirar el dinero físico es que los gobiernos pueden inflar a gusto y pueden ponerle un impuesto a los depósitos. Y dar caducidad a las monedas que ellos mismos te obligan a usar. Si no, te obligan a usar, a gastarlas o hacen, bueno, simplemente pues le aplican un impuesto al depósito, que ahora no pueden aplicarlo, o pueden aplicar tipos de interés. O sea, pueden hacer experimentos de todo. O sea, pueden inflar a gusto. Porque ahora el límite a la inflación, a la inflación bancaria, la creación de dinero bancario, es que usted puede retirar el dinero, ¿no? Y puede retirar el dinero y usarlo de otra forma. Y si le empiezan a cobrar por los depósitos, usted retira el dinero y ya no le tienen dónde cobrar. Si no tiene a dónde ir, tiene este problema. Pero además, imagine usted que se marcha del país y no le deja sacar su dinero. Es decir, un exiliado ya no es solo un exiliado, es un exiliado que le bloquean sus cuentas. Es decir, no tiene derecho a dinero ninguno, ni siquiera a moverse. Hasta el día de hoy, por lo menos, usted va con plata a cualquier sitio, más malo será que no lo reciban, ¿no?
si pago así, pero ¿y si no tiene cuentas? ¿Y si le bloquean todo? ¿No? Además, en el bloqueo en esos casos es fácil, porque usted ni siquiera tiene capacidad de tener atesorado algo en su casa, ¿no? Entonces, ese tipo de divisas virtuales a los gobiernos les gusta mucho, claro, que incrementan mucho su poder. Hasta incluso si usted compra Bitcoin, le queda registrado. Sí. Ahí el anonimato, porque tendrá que comprar internet, tendrá que comprar por algún tipo de moneda de estas estatal. Tendrá que cambiar, para adquirir Bitcoin, tendrá que desembolsar moneda estatal. Ya le queda registrado que lo compró ahí, ¿no? Entonces, digo, una de las cosas a la gente le gusta mucho es que elimina el fraude, ¿no? O los delincuentes usan esta moneda, sí, y no lo usaban antes en el dinero normal. Es decir, parece que es decir, el fraude existió siempre con esta moneda o sin. Es decir, no garantiza que no vaya a haber fraude con este tipo de divisas. Es decir, con dinero electrónico sigue habiendo fraude, como si fuera a eliminar por eso, se fuera a eliminar el tráfico de drogas o cosas de este estilo, simplemente porque no puede usar este tipo de moneda. Se usan monedas alternativas, desde usar oro o plata hasta usar otro tipo de bienes de fácil cambio, como ya se vio en otras ocasiones, como si se eliminara el crimen por prohibir un determinado tipo de moneda. Hasta que o se hace a nivel mundial, o si no, la gente atesoraría dólares o moneda de otros sitios y conversaría con ellas. Quizá la respuesta está en la exposición que acaba de hacer, pero a lo que se le cuestiona muchas veces el libertarismo, que es capaz de, o en el entendimiento, es capaz de justificar, por ejemplo, el robo o el chantaje dentro de lo que se entiende en el mundo del mercado, sí. Pero esta medida para intentar volver más eficaz a los gobiernos a la hora de intervenir en la libertad individual, ¿no termina también convirtiendo al fraude como un enemigo que es imposible de combatir y que no puede ser tomado como un error de mercado? A ver, fraude va a haber siempre que haya, o fraude, no digamos fraude, mercados negros o economía negativa, la va a haber siempre que haya algo prohibido. Por ejemplo, ningún país puede ser 100% blanco mientras existan drogas o tráfico de drogas, o prostitución, o juego, o actividades prohibidas, ¿no? Entonces, eso va a generar demanda de otro tipo de medios de pago. Eso no. El fraude el fraude, el engaño, el delito está en la naturaleza humana, no es el tipo de moneda que hay. ¿No? Es decir, el fraude puede existir con cualquier tipo de moneda y probablemente siga existiendo con cualquier tipo de moneda. No se va a solucionar eso. Pero yo creo que no lo va a hacer porque también va a afectar a los negocios de los políticos. Y veo que siempre hay una cierta obsesión de los políticos en aumentar la base imponible de poder y de control. A veces no es tanto la cuestión económica, es la cuestión, si se quiere, hasta narcisista, de poder controlar las decisiones de los demás. En los tiempos que corren, nombrar el apellido Gates suena a conspiración, pero cuando uno ve, por ejemplo, todos los tratados y todos los negocios que fue haciendo con los diferentes personas que tenían el poder acomodato, se da cuenta de cierta relación, si se quiere, inmoral entre sector privado y sector público, que por ahí implica justamente en modificar permanentemente la conducta y la percepción de la realidad de las personas. Esto que vivimos, de que el mundo se haya parado en 2019-2020, es irrisorio, es un delirio cientificista para someter a las personas que son completamente sanas, que es lo que, hemos vivido en los tiempos que corren y que por hoy, digamos, de ciertos organismos supranacionales justifican como modelo perfecto, como por ejemplo pasa China. No sé si usted ve también, por ejemplo, un problema latente en la implementación forzosa de... Más bien como un ensayo. Yo veo, a ver, yo no sé si no creo que esto sea previsto, ni que es un diseño demasiado sofisticado como para ser previsto, ¿no? Entonces no soy así muy conspiranoico. Eso sí, yo veo que se aprovecha esta pandemia para ensayar. Los gobiernos se ven con una oportunidad de oro para ensayar técnicas y ensayan a ver hasta qué punto la población puede ser sometida o no ser sometida. Y creo que en muchos aspectos llevaron conclusiones bastante positivas. Es decir, la población es relativamente fácil de domesticar. Ahora, que todo haya sido una conspiración, eso no lo creo. Ahora, ¿qué pasa? Tampoco los gobiernos, hay que decirlo, los gobiernos no tenían tecnología suficiente para tratar este tipo de problemas de cero. Es decir, es un problema para ellos nuevo. Es decir, que no están acostumbrados a tratar. Desde el siglo XIX había como un debate, ¿no? en las ciencias sociales sobre cómo abordar las epidemias, los contagionistas y los anticontagionistas. Es decir, unos apostaban por crear soluciones de mercado, soluciones de sociedad civil para atender a las pandemias, ¿no?
pues desde cambiar los hábitos, pues tener pequeños depósitos en casa o reservorios de vacunas o de medicinas o de mascarillas, o por supuesto, para que cuando viniera esto, diseñar incluso las ciudades adecuadas para tener pandemias, y otros decían que era la burocracia que debía tratar estos temas a través de la prohibición, el confinamiento, ¿no?, las cuarentenas, ese tipo de mecanismos que son mecanismos burocráticos. Ese debate políticamente lo ganó el ala más intervencionista. Y desde entonces se inhibió el desarrollo de tecnologías que permitiesen tratar este tipo de pandemias desde una forma privada. Entonces, la única herramienta que tenemos para tratar las pandemias es el Estado. Y ahí entiendo que el Estado ya ha actuado en el sentido de que es la única arma que tenemos. Porque la otra estrategia se inhibió, se frenó. Nadie tenía medicinas en casa, nadie tenía mascarillas en casa, nadie le instruyeron previamente de cómo había a través de la educación social, de cómo tenía que actuar en ese tipo de casos. Simplemente nos encontramos inermes frente a una pandemia y el único arma que había, el único que tenía armas o medios o así era el Estado y lo aprovechó, claro. Pero entonces habría que abrir el debate de nuevo sobre cómo afrontar las pandemias en el futuro, no en el pasado, y ver qué herramientas se pueden hacer de mercado para tratar este tipo de cosas. Eso fue lo que se inhibió. Y ese debate lo hubo en el siglo XIX. Y había teóricos, muchos de ellos anarquistas, que defendían formas de tratar pandemias sin tener que usar la coerción. Y se frenaron todas. Entonces quedamos desprotegidos. Entonces, la única herramienta que teníamos es esta. Y el Estado la aprovechó y creo que en algunos casos la usó para aprender. El anarquismo no es más que llevar el liberalismo a todos los ámbitos. Simplemente eso. Es decir, a veces me dicen, no, es que el mercado de las patatas debía estar liberalizado. Vale, bien. ¿Y por qué no el de la justicia? ¿O por qué no el de las obras públicas, infraestructuras? Porque la pregunta es, ¿qué tienen de particular esos bienes que no tengan los otros? Es decir, esos bienes no fueron alguna vez prestados de forma privada, no solo privada en el sentido de mercado, sino a través de la sociedad civil. No fueron prestados una vez, pueden ser prestados. Es decir, ¿cuál es el problema que tienen esos bienes? ¿No? Si el liberalismo es bueno, ¿por qué tiene el socialismo en la justicia? El socialismo, quiere decir que usted que el socialismo en algunos ámbitos es mejor que en otros. ¿Por qué tiene socialismo en las obras públicas? ¿No? ¿Qué tienen de particular esos bienes? No se hacían históricamente carreteras, puentes, calzadas, ferrocarriles de forma privada. ¿Por qué tienen que ser hoy de forma socialista? Entonces, el debate es ese. Igual que el argumento de Molinari, en su momento, por eso se llama el primer capitalista, es llevarlo a la defensa, ¿no? Llevar el tema a la defensa. Y yo creo que es un tema que me quiere mucha investigación. Dirigí con don Jesús Huerta una tesis sobre defensa y seguridad privada, que no sé si la conocen, la de José Hernández Cabrera. Sí, es un libro muy notable, porque es un libro que explica desde el punto de vista anarquista los problemas de la defensa, porque son los problemas, digamos, más complicados que puede tener, juntos con los de la justicia. Entonces, al final, un anarquista no es más que un liberal, pues llevado a todas las consecuencias, porque ¿qué tiene de peculiar el mercado del alquiler o el mercado de la cebolla con respecto al resto? Es el debate, que tienen algo en esencia diferente de los otros mercados, ¿no? Y por ahí hay que argumentar. Es decir, ¿por qué tenemos que tener una persona? El debate es eso, un debate filosófico, lo plantea Wemer y otros autores, ¿no? ¿Por qué tenemos que alguien dominar a otro? Alguien que es otra persona, no es el Estado. Usted no manda el Estado, usted manda Alberto Fernández. Punto. Y Alberto Fernández sabe más que usted, más competente que usted. Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué no manda ningún Estado? Porque eso no existe. Tiene la legitimidad de Fernández mandarte a una guerra. Fernández, lo que sea. Sí, porque parece que en la política parece que hay un fenómeno de transustanciación. Y esto es culpa de Burke, ¿no? De transustanciación. Que cogemos a cualquier persona por la calle, ¿no? La votamos y se transustancia en el cuerpo y la sangre de la nación. ¿No? Pero algo mágico. Por eso es un concepto copiado del cristianismo, ¿no? Cuando habla el sacerdote, se transforma el cuerpo y la sangre el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, cogemos a cualquier persona, la votamos y ya representa. No, señor, es el mismo señor listo, señor burro que era antes. No cambió nada, no te volviste más inteligente por ser votado. Ni eso te da ningún tipo de derecho esencial. Para ese tipo de debates hay que tenerlos. Pero lo que yo reclamo es paciencia. Estudio y paciencia. Ya sé que la juventud moderna lo quiere todo y lo quiere ya. Pues a lo mejor hay que hacer como los antiguos, un poquito de calma y preparar el terreno, porque si no, nos va a llevar a desilusiones. Sí.